Bien, buenas noches a todos. Quiero agradecer nuevamente a la sociedad por permitirme presentar esta vez el tema de inestabilidad sindesmal. Me llamo Pedro Vélez y trabajo en el Hospital Alberto Sabogal en la unidad de cirugía de pie y tobillo. Bueno, yo creo que aquí todos al menos alguna vez hemos operado un tobillo. Desde residentes, incluso el tobillo tal vez sea la primera cirugía que se nos da en nuestra formación. Y estamos familiarizados con lesiones como estas, en las que hay lesiones de la articulación sindesmal. Y no queremos un resultado como este, que sabemos que va a ir necesariamente a una artrosis del tobillo. ¿Qué debemos conocer para poder tener un óptimo resultado? Debemos conocer, evidentemente, la anatomía. La sindesmosis es una articulación fibrosa que está formada por la tibia y el peroné distal, que encajan en una escotadura de la tibia, y está mantenido por poderosos ligamentos, que son el ligamento tibio peroneo anterior e inferior, que está encargado del 35% de la fuerza de la estructura ligamentaria. El ligamento tibio peroneo posterior e inferior, el 33%. El ligamento tibio peroneo transverso, el 9%. En alguna literatura se encuentra dentro de una estructura única. Es un ligamento muy fuerte que hace la función de un reborde que aumenta la superficie de soporte para el astrágalo en la tibia distal. Y el ligamento interóseo, que es una proyección de la membrana interósea y se engrosa en su unión en la tibia y el peroné distal. Además, debemos saber que en el tema de biomecánica, sabemos que el astrágalo es más ancho en la porción anterior que la posterior. Y por ende, al realizar un movimiento de dorsiflexión, va a producir que la tibia y el peroné se separen, el peroné ascienda aproximadamente 1 a 2 milímetros y produzca una rotación externa del peroné. Entonces, hay un movimiento aquí que hay que conocer. ¿Cómo diagnosticamos una lesión sindesmal? Evidentemente, sabemos, el paciente llega con dolor, un poco de equimosis, edema en el tobillo, y debemos indagar sobre el mecanismo, una lesión de baja o alta energía, y sobre todo si es que ha habido algún esfuerzo en rotación externa del tobillo. Esta rotación externa es la principal involucrada en las lesiones de sindesmosis. También puede ser una rotación interna o una hiperdorsiflexión, pero esta es la más frecuente, que es la que produce las lesiones en sindesmosis. Y en la evaluación clínica debemos evaluar y realizar algunos test. El test de rotación externa busca producir dolor en la zona sindesmal. El test de compresión o el squeeze test, presionamos toda la tibia y producimos dolor en la pierna hasta el tobillo. El test de Cotton, lateralizamos el tobillo y producimos un desplazamiento lateral de este sobre el peroné y despertamos dolor e inestabilidad. Y el test de traslación peronea, también buscamos una inestabilidad sagital del peroné sobre la tibia. En cuanto a ayuda diagnóstica, siempre tenemos a la mano radiografías, la radiografía común, API lateral, y en estas radiografías ya empezamos a sospechar algunas cosas. El espacio claro interno se ve un poquito incrementado, de repente por aquí el espacio tibio peroneo, y entonces siempre que hay una sospecha debemos indagar más arriba y buscar si existe una fractura en el peroné proximal, como en este caso. Luego, las tomografías nos dan una imagen más clara sobre la coherencia que hay entre la tibia y el peroné distal. La resonancia magnética es un examen ideal para confirmar o descartar lesiones de los ligamentos de esta articulación. Es el mejor de los exámenes para confirmar un diagnóstico. La artroscopía es un examen, un procedimiento que nos permite varias cosas. Nos permite confirmar una lesión sindesmal. Nos permite también, en el momento de la cirugía, realizar test de estrés en esa articulación para despertar un espacio y confirmar si vamos a poner o no un tornillo o un botón para poder reducir y fijar esta articulación, y además nos va a permitir ver lesiones asociadas en el cartílago. Aquí podemos ver una articulación normal. Y las maniobras intraoperatorias, el test del gancho o el hook test, en el que ya en la operación colocamos un gancho y producimos una tracción externa o lateral para poder buscar estresar esta articulación y ver si requiere algún tipo de elemento de estabilización. Ahora, se ha visto que el desplazamiento lateral puede darnos positivo, pero es más positivo hacer un desplazamiento en el plano sagital, o sea, antero-posterior. Eso también hay que evaluarlo en el acto operatorio.
La radiografía AP, que es la que vemos generalmente, hay 3 puntos que hay que valorar. El espacio claro interno, que se va ensanchando cuando hay una lesión sindesmal, el espacio tibio peroneo y la cobertura de la tibia sobre el peroné. Pero esto hay que tenerlo de mucho cuidado, porque se sabe que por anatomía el 70% de la población tiene una articulación típica, convexa y cóncava, pero en un 30% se ha visto que la superficie articular de la tibia no es tan convexa, no es tan cóncava, es plana e incluso convexa. Entonces se alteraría nuestra imagen AP. Hay que tener mucho cuidado con eso. La clasificación, se ha visto que las lesiones sindesmales pueden clasificarse en agudas, las que son menores de 6 semanas de ocurrencia. Las articulaciones, las lesiones que van de 6 semanas a 6 meses, que son las subagudas, y las crónicas, las que superan los 6 meses. En cuanto a la clasificación clínica, tenemos el grado 1 leve, en la que la radiografía es negativa, la resonancia magnética es positiva, muestra una lesión de los ligamentos, pero las maniobras en estrés son negativas, entonces es estable. El grado 2 muestra maniobras de estrés positivas y el grado 3 ya muestra una radiografía con una lesión evidente. ¿Cómo se tratan estas lesiones? Las lesiones estables, las de grado 1, se recomienda un tratamiento conservador, inmovilización entre 2 a 6 semanas y posterior terapia física y evaluaciones constantes. Y las lesiones sindesmales inestables, el grado 2-3, se recomienda un tratamiento quirúrgico. En estas lesiones tenemos 2 tipos, las que son puras, los lesiones sindesmales puras, en las que hay lesión solo de ligamentos, y las que están con una lesión ósea asociada. Ahora, ¿qué hay en la evidencia respecto del tratamiento de las lesiones sindesmales? En cuanto a la reducción, se ha visto que en los estudios de las lesiones reducidas se ha encontrado en tomografía un 50% de malreducción, hasta más. O sea, ¿qué quiere decir? Que más del 50% han tenido una reducción inadecuada, tanto en separación o en el eje sagital. Y también se ha visto que las lesiones que se operan abiertas van mejor que las que se operan percutáneas, 44 versus el 15%. Y en algunos centros, para asegurarse de que no hay ese desplazamiento, se están haciendo reducciones bajo guía de tomografía, para asegurarse que la posición del peroné en la tibia sea adecuada. En cuanto al diámetro del tornillo, se ha visto que el uso de tornillos de 4.5, 3.5 o 4.0 van igual, el resultado es similar. El perforar 3, 4 corticales también es igual. Cuando se perforan 4 corticales, el grado de ruptura del tornillo es mayor que cuando se perforan 3 corticales. El índice de ruptura de tornillos es un tanto mayor con tornillos de 3.5 versus los de 4.5. Y bueno, la pérdida de reducción, no existen diferencias entre el diámetro del tornillo. En cuanto al material, ahora está de moda los tornillos bioabsorbibles. ¿Y qué se ha visto en los estudios respecto de esto? Que las complicaciones son mayores con los tornillos bioabsorbibles. Se rompen un poco más que los convencionales y hay mayor reacción del tejido al tornillo. Y también se ha visto problemas asociados a la herida por el material. En cuanto a la reducción de fractura y fijación sindesmal, esta es una parte muy importante. Se ha visto que la fijación del maleolo posterior genera una gran estabilidad del espacio sindesmal. En esta radiografía hay una fractura posterior, no la podemos ver bien aquí, pero aquí está, y hay una separación. Haciendo la reducción del maleolo posterior, logramos una reducción de la sindesmosis y no es necesario colocar un tornillo o un implante transindesmal. Un abordaje posterior nos facilita estas reducciones. En cuanto a la sutura versus el tornillo, estas suturas, el tie rod, el endobottom, el zip tie, son implantes que están usándose mucho y poco a poco están convirtiéndose en el gold estándar para el tratamiento de lesiones sindesmales, sobre todo las que no tienen una fractura proximal asociada. ¿Qué dice la evidencia? Comparación entre tornillo y sutura. Que los resultados funcionales y complicaciones son similares, pero el rango de movimiento con sutura es un tanto mayor que con el tornillo. Esto es fácil de darse cuenta porque la sutura es flexible y el tornillo es rígido. Y el menor tiempo de retorno a actividades con la sutura es menor.
sea, más rápido uno se recupera las actividades cuando se coloca la sutura. Pero todavía los estudios son muy cortos, son de corto tiempo. El estudio mayor es de 5 años de seguimiento, por lo que hay que esperar aún más. Pero están dando muy buenos resultados. Aquí podemos ver una cirugía que realizamos. Se pasa el botoncito este, que es una traba, se traba en la tibia y llega el botón para fijar y cerrar este espacio y queda de esta manera. No es difícil colocarlos, es una técnica relativamente sencilla y en general van bien. Pero para ello hay que reducir siempre los fragmentos. Ahora, la sutura más tornillo es una estructura bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos permite disminuir el ascenso del peroné. Si es que aquí hay una fractura y solo fijamos con material blando, podría ascenderse el peroné. Entonces, un tornillo de ayuda nos sirve o nos impide que ese peroné ascienda y nos reduce la pérdida de la reducción. La desventaja es que ese tornillo hay que retirarlo. Ahora, hay un debate intenso respecto del retiro de tornillo. Hay que retirar el tornillo transcinesmal, dejarlo, esperar que se rompa. Se ha hecho una revisión de todo esto y se ha determinado que los tornillos rotos o aflojados tienen resultados similares a los que se han retirado. O sea, da igual dejarlos que se rompan o se aflojen. En este estudio se ha visto que el retiro de tornillos se ha realizado entre la 8ª y la 12ª semana y se encontraron tornillos intactos con irritación o bloqueo del movimiento. Se ha recomendado retirar pasados los 4 a 6 meses. Aquí podemos ver una cirugía que realizamos. Se ha visto la lisis periimplante que molestaba al paciente. Bueno, hemos tenido necesidad de retirarlos. A veces se rompen. Entonces, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta? Para tener un breve resumen. 1. Que cuando tenemos una lesión sindesmal es importante reducir los fragmentos. No es conveniente fijar la sindesmosis si es que hay fragmentos no reducidos. En este caso, el diámetro de la exportadura aumenta cuando tenemos un fragmento no reducido. Entonces, por ende, la reducción no va a ser adecuada. Tengamos aquí fractura o en la región anterior, en el tilaus o en el peroné, hay que reducirlos. Otro punto importante es la radiografía que tomamos en sala de operaciones con el fluoroscopio para confirmar la reducción de la mortaja. Se ha visto que la radiografía AP no es suficiente. Es conveniente tomar una radiografía lateral, una lateral pura, para poder comparar con el lado sano si la distancia del borde posterior del peroné con el borde posterior de la tibia son similares. Esto nos confirma ya en 2 ejes si es que la reducción es adecuada en la mortaja, en la exportadura tibial. Y otra cosa importante es, ¿qué hacer cuando tenemos el ligamento a la vista? ¿Lo reparamos o no lo reparamos? Si es que es posible repararlo, hay que hacerlo. Lo podemos suturar, lo podemos anclar, y cuando no se puede, porque es un ligamento muy corto y cuando se rompe está muy desflecado, a veces lo peinamos para que sea más fácil su cicatrización. Y en ocasiones, cuando hay una lengüeta, como que se ha desinsertado, hemos puesto grapas hechas de Kirchner para poder acercar su lecho. Bien. Gracias.